Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches ya. Entonces, vamos a comenzar con el tema de lo que es arreglos. Ok, bueno, entonces, en el tema de arreglos, son unas estructuras a las cuales normalmente yo le puedo asignar un tipo de dato, el cual voy a guardar, pues pueden ser numéricos o caracteres, y le puedo asignar un tamaño de cantidad de información de la cual o en la cual voy a tener ahí dentro de esa estructura. El arreglo normalmente es como tener cajitas en las cuales yo puedo guardar la información. Entonces yo puedo tener muchas cajitas de un tipo de dato X y en cada cajita yo guardo un dato que normalmente pues se conoce como un elemento, ¿ya? Estos arreglos se pueden trabajar en varias dimensiones para yo poder generar cualquier tipo de solución. Una puede ser un arreglo de una dimensión o un arreglo unidimensional que se puede representar de esta manera, donde yo, como les digo, puede ser como una especie de cajas. Dentro de cada caja, pues yo puedo ir guardando información que puede ser numérica o puede ser pues cadenas o caracteres de acuerdo pues a la necesidad o a lo que usted haya dispuesto dentro de cualquier tipo de solución. Normalmente estas cajas pueden ir numeradas, por decirlo así, es como la posición que ocupa cada caja. La recomendación que yo hago es que trabajemos con la posición 0 para la primera caja porque de esa manera se trabaja en el lenguaje de programación. El lenguaje de programación, en el caso pues del lenguaje C, trabaja con la posición 0 para el primer espacio o para el primer elemento. Entonces, si yo necesito 10 elementos, yo voy a tener la posición 0 y la última posición va a ser la 9, porque de 0 a 9 pues va a haber 10 espacios. Entonces, por eso les pongo que la posición inicial sea 0 y la posición final sea n-1, porque no va a ser exactamente n, o sea, no va a ser 10 o 20 de acuerdo a la cantidad que haya definido, sino que es -1 porque arrancamos en 0. Entonces, por eso les digo que el primer elemento arranca en la posición 0 y el último elemento finaliza en la posición n-1. El arreglo de una dimensión, algunos autores le llaman vector o lo identifican como un vector. ¿Ya? El mismo arreglo de una dimensión lo ponen como vector. El problema de pronto de esta definición es que algunos lenguajes de programación diferencian el arreglo de una dimensión y el vector. Para algunos lenguajes, esos dos son diferentes, tienen características diferentes, funcionalidades diferentes y otras cosas que como tal pues puede crear inconvenientes al tratarlos de la misma manera. Yo por eso trato de que digamos que es un arreglo de una dimensión, ¿ya? Y en el cual pues vamos a tener una cantidad de información y ahí vamos a guardar esa información. ¿Cómo se puede trabajar con esa información? Yo teniendo el arreglo de una dimensión, cada una de estas cajitas o espacios puede ser una variable por separado. Entonces yo puedo tener el arreglo de un tamaño X y cada posición es una cajita con la cual yo puedo trabajar o hacer lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que yo tengo un arreglo que le llamo C y en la posición 0 tengo este dato, en la posición 1 tengo este dato, en la 2 tengo este dato, etcétera. Entonces, cada posición puede trabajarse por separado. ¿Y qué puedo hacer yo con esas posiciones? Pues yo puedo tomarlos como elementos separados y hacer procesos. Por ejemplo, yo puedo decir sume C en la posición 1 con C en la posición 6. Entonces está sumando 0 más 6. ¿Ya? O yo puedo decirle, coja C en la posición 3 y multiplícalo con C en la posición 8.
Entonces simplemente multiplica 8 por 1. Entonces yo puedo hacer, como tratándolos por separado, yo puedo hacer cualquier tipo de proceso o de función o de fórmula para generar pues alguna solución que crea pertinente o necesaria dentro de mi software o lo que yo propongo. ¿Cómo se coloca normalmente en pseudocódigo? En pseudocódigo se coloca el tipo de dato que voy a guardar, el nombre del arreglo, como lo quieran llamar, y el tamaño. Este tamaño son la cantidad de elementos que yo quiero. Entonces, por ejemplo, tipo entero. Yo le puedo colocar aquí edad, tamaño 20. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a guardar 20 datos de tipo entero y que como le coloqué edad al arreglo, pues se asume que pues lo que voy a guardar ahí son edades, por ejemplo. Entonces, lo mismo como funcionan las variables. Yo debo colocar un tipo a la variable, un nombre a la variable, y lo ideal es que ese nombre sea específico con respecto a lo que se va a guardar ahí o a la información que se va a generar ahí. Y pues en este caso el tamaño es la cantidad de datos que voy a tener de esta información. Entonces, si yo estoy hablando de la edad y yo aquí tengo 10, es porque voy a guardar 10 edades, por ejemplo. O le digo estatura. Entonces, pues aquí le digo 20, entonces que voy a guardar 20 estaturas. Si, por ejemplo, yo digo estatura, pues el tipo posiblemente ya no sea entero, sino que sea tipo real, porque pues una estatura puede tener decimales. Entonces, recordemos cómo hemos manejado las variables. Esto es una declaración de una variable, pero de una variable tipo arreglo, donde pues voy a tener más información. Si yo tengo estatura de tamaño 20, pues ya sé que tengo 20 estaturas, pero sería más engorroso si yo le digo sería más engorroso si yo le digo estatura 1, estatura 2, estatura 3, estatura 4, hasta 20, ¿no? Sería pues mucho más pesado y mucho más incómodo. Bueno, qué pena, que había uno rumbeando afuera con un carro y mejor dicho, me iba a rentar los tímpanos acá. Bueno, sí, había cancelado el micrófono un momentico mientras cerraba todo porque, bueno, continuemos. Entonces, tenemos un corto ejemplo, igual como ya hemos venido haciendo el pseudocódigo, inicio, fin, la declaración del arreglo, lo llamé num de enteros, y ¿qué es lo que va a tener? 5 enteros, 5 datos de tipo entero. Entonces yo puedo manejarlo de forma individual. En la posición 0 guardo el 5, en la posición 1 el 10, en la 2 el 15, etc. Entonces voy guardando los datos de esta manera. Pero yo también puedo utilizar una estructura de repetición, en este caso el para, donde voy desde 0 hasta menor a 5. O sea que voy de 0 a 4. Si voy de 0 a 4, entonces tengo los 5 elementos. Este ciclo para lo que estoy haciendo es imprimiendo. Escriba num en la posición i. Entonces él arranca en la posición 0, posición 1, 2, 3, hasta la posición 4. Ahí están los 5 elementos. Si yo digo que el tamaño es este y aquí en la estructura le coloco un tamaño más grande, pues cuando esto se trate de hacer, él va a generar un error porque lógicamente no hay más espacios. Entonces, ¿qué quiere decir?
que yo le estoy diciendo que son 5 elementos y le digo en el ciclo que vaya hasta 10, pues no es posible, o que vaya hasta 30 menos, ¿ya? Porque el tamaño ya está especificado y entonces él llega hasta ahí. O sea, esto es muy estático. Cuando yo le digo un tamaño determinado, ya no puedo continuar aún más. Simplemente hasta ahí puedo generar lo que yo necesite con los procesos, guardar datos, imprimirlos y demás. Acá tengo otro ejemplo donde entonces tengo el mismo arreglo de tamaño 5 y aquí utilizo un primer ciclo, una primera estructura para, donde ingreso los números. O sea que ya no es como acá arriba que están los datos ya estáticos, ingresan estos datos. Acá yo le digo al usuario ingrese un número, entonces él va pidiendo los números y cuando ya finaliza, entonces utilizo otra estructura para donde los imprimo, ¿ya? Entonces puedo hacerlo de esta manera, tenerlos estáticos o ingresarlos uno por uno, o dentro de un ciclo pues hacer la petición de los datos. Ya depende de cómo lo vaya usted a manejar, y también se puede manejar con una estructura para o con una estructura mientras, ya que las dos son ciclos y le pueden ir dando continuidad a la información y por usted simplemente ingresando los datos que crea necesarios o pertinentes en su solución o propuesta de solución. Acá tenemos otro ejemplo. Entonces miren, tenemos un arreglo de tamaño 5, tenemos una variable que le llamo tam de tipo entero, a tam le asigno 10. Entonces voy de 0 hasta tam, ingreso un número y después los imprimo, ¿ya? ¿Quién me puede decir qué pasa en este ejemplo? ¿Quién me puede decir si hay algún error, si está bien, si está haciendo las cosas de forma correcta? ¿Nadie? Profe, buenas noches. Buenas noches. Allí donde le asigna, a TAM le asigna 10 y Ajá. después abajo donde dice para, ¿cierto? Sí, correcto. Dice que I es menor que TAM, pues no sería TAM, no equivaldría a 9. Sí, o sea, aquí va de 0 a 9. Correcto, Exacto, aquí sí. va de 0 a 9. Pero pues Pero arriba cuando se le asigna 10, a TAM se le asigna 10. Ajá. Se le asigna Y, 10 porque simplemente, pues quiero que al yo tener este para, pues va de 0 a 9 y de 0 a 9 contando el 0, pues tengo 10 elementos, ¿no? ¿Ya? Pero ahí realmente de pronto no es el problema, no es tanto aquí, sino que el problema es en otro lado. ¿Quién me puede decir cuál es el posible problema que pueda estar presentando? Bueno, les recuerdo, el arreglo yo lo estoy definiendo de tamaño 5. Si yo le digo que a la estructura para va de 0 a 9, como dice el compañero, cuando el arreglo trate de hacer la posición 6, 7, 8, no existe, porque él solamente va hasta 5. Entonces, esas posiciones que sobrepasen el 4, porque de 0 a 4 hay 5 elementos, entonces de ahí para allá ya es un error. Entonces, en esta primera estructura ni siquiera va a poder guardar los datos, porque como tal, él va a querer llegar hasta 10 y el arreglo solo llega de 0 a 4. Entonces, ahí ya hay un error. Entonces, pues peor acá. Ni siquiera puede guardar los datos, pues ¿qué va a imprimir? ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas tienen que tener cuidado cuando ustedes trabajen con cierta información, ciertas variables, cuánto definen, cómo lo definen, para qué lo van a definir y a utilizar. Entonces, no vayan a cometer
esos errores donde por alguna razón usted utiliza una variable que se sale del rango o de la capacidad que le da usted a la información y pues le va a generar un error. Porque aquí puede estar todo bien escrito. Como dice el compañero, va de 0 a 9. Si voy de 0 a 9, pues tengo 10 elementos, contando la posición 0. Tengo 10 elementos. Pero resulta que el arreglo solo me acepta 5 elementos. Entonces los otros 5 no me lo va a aceptar y pues se va a generar una sobrecarga o un desbordamiento de la información porque se está pasando del tamaño real. ¿Listo? Profe, es decir, que allí a TAN se le debió haber asignado 5 entonces. Aquí a TAN se le debió haber asignado 5 para que entonces él pudiera llegar hasta 4, de 0 a 4. Correcto. En este caso, se está generando pues un inconveniente porque se está saliendo del límite. Y el límite máximo realmente es 5. ¿Ya? Yo podría a TAN asignarle 4 y aquí lo tendría que colocar menor o igual, porque va de 0 a 4. Entonces, menor o igual a TAM, si fuera 4, y entonces ahí se cumpliría que voy a tener los 5 elementos. Ahí no habría ningún inconveniente. Entonces es eso, hay que tener cuidado con el tema de cuando arranca el arreglo, en qué posición arranca, hasta dónde llega, o sea, cuál es su límite y de qué manera entonces yo controlo las estructuras de repetición. En este caso el para, donde yo le estoy diciendo que va hasta un tamaño que realmente no me lo va a permitir el arreglo. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con el uso de esa información. Cuando yo trabajo con una estructura para, pues yo sé que voy de 0 hasta el tamaño máximo. Pero yo puedo, como les digo, trabajar con una estructura mientras. Y en la estructura mientras, pues yo puedo simplemente ir metiendo datos. O sea, decirle, ¿quiere ingresar otro? Sí, ¿quiere ingresar otro? Sí. Y lo sigue haciendo. Pero entonces debo tener cuidado cuando llegue al final. Internamente es que yo debo tener alguna forma de saber que ya voy a llegar al final o que ya no se puede ingresar más datos. Bueno, ahí yo tengo que ir controlando eso internamente en el mientras. Aquí ya estaría controlado de alguna manera. El problema de este arreglo o este tipo de estructura, perdón, es que si yo le digo un arreglo de 50, él me registra los 50 elementos. Normalmente no me registra menos, peor me va a registrar más, porque él va de 0 hasta donde yo le diga, ¿ya? Con una estructura mientras, yo puedo decirle, ¿va a registrar? Le digo que sí y comienzo a registrarle. Cuando yo le diga no, pues ya se sale. Entonces, de los 50 pude haber registrado 10 o pude haber registrado 15 y listo. Tengo todavía espacios disponibles. Lo que tengo que controlar es en dónde quedó la posición última donde se registró. Para si voy a registrar, no vaya a borrar lo que ya registré. No, sino que continúe desde la posición siguiente vacía y de ahí en adelante siga registrando. Entonces son cositas de lógica que se debe sentar bien a analizar para poder dar bien una solución. ¿Ok? Bueno. Ahora vemos los arreglos de 2 dimensiones. Los arreglos de 2 dimensiones, pues muchos lo conocen como matriz. Estos arreglos de 2 dimensiones, pues usted los ve también mucho, digamos, en una hoja de Excel. Esa hoja de cálculo, ustedes ven que tienen filas y tienen columnas. Cada posición en un lenguaje de programación, en este caso, pues en el pseudocódigo, viene con un identificador que es por número. O sea que cada posición me representa una fila y una columna. La posición normalmente es primero la fila y después la columna. Entonces, en este caso, esta sería la fila 0 hasta acá y esta sería la columna 0. En Excel ustedes recuerdan que hay letras y números, ¿no? A1, B1, ¿cierto? Las letras con los números. Aquí sería fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, fila 0, columna 2 y así. Entonces, eso serían las filas. Cuando pase a la siguiente, fila 1, columna 0, fila 1, columna 1, fila 2, fila 1, columna 2. Entonces, de esa manera se va moviendo. Fila 0,
columna 0, columna 1, columna 2 y la fila no cambia. Después, fila 1, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, etcétera. ¿Ya? También arrancan en 0 las dos. Por lo tanto, la fila al final es -1, la posición final, y m-1. O sea que la posición final se le resta 1 porque ambas arrancan en 0. Entonces normalmente él se va llenando así, va llenando toda la fila y después viene acá abajo y llena el resto y viene acá abajo y va llenando. ¿Ya? Entonces esto es una matriz. Entonces lo mismo como ya lo veíamos ahorita. Es como yo tener unas cajitas y en cada cajita yo puedo guardar información. Haga de cuenta que esto es un locker, pues, ¿ya? Y pues cada espaciecito usted puede guardar sus cosas y cada quien tiene su información allí. Y entonces la posición 00 es la que está aquí, la posición 01 es la que está acá y así, ¿ya? Y usted puede pues llenar el locker o lo que necesite de elementos que pueden ser numéricos o caracteres. Y miraremos más adelante otros elementos que yo puedo guardar aquí. Entonces son elementos o datos de la matriz. Entonces aquí se mira filas, columnas. Entonces como queda la primera posición 00, la segunda 01, 02. Si ya baja, pues entonces tengo 10, 11, 12 y etcétera. De acuerdo pues a cómo vaya incrementando. En pseudocódigo, ¿qué cambia? Bueno, el tipo de dato que va a guardar, hay que colocarlo, el nombre del arreglo, como usted lo quiera llamar, la cantidad de filas y la cantidad de columnas que usted va a generar. Normalmente, para usted saber cuántos elementos tiene en la matriz, bueno, el arreglo de 2 dimensiones multiplica las filas por las columnas. O sea que si usted tiene una matriz de 5 filas y 5 columnas, entonces usted tiene 25 elementos. ¿Ya? Ahí sabe que usted puede guardar 25 datos. Entonces ya todo depende también de lo que usted vaya a hacer. Por ejemplo, yo voy a guardar temperaturas. Entonces, real, temperaturas de 10 por 10. 10 filas y 10 columnas. ¿Cuántos elementos tendría? 100, profe. Correcto, muy bien. 100 elementos, o sea que voy a tener 100 temperaturas y pues con las 100 temperaturas yo podría hacer lo que necesite. Normalmente muchos autores dentro de lo que es ya el desarrollo de alguna solución para controlar el movimiento pues de las filas y las columnas, normalmente la fila la identifican con la letra I y la columna con la letra J. Entonces miremos. Aquí hay un ejemplo sencillo. Este simplemente es un arreglo o una matriz de 3×3. Y pues aquí guarda, o sea que tendría 9 elementos, pero aquí solamente se guardan 6. Yo puedo guardarlos así también, coger cada posición y pues yo guardar el elemento que yo requiera en cada una de esas posiciones. ¿Ya? Este es el primer dato que está en la posición 00 y el último dato que está en la posición 22. Recordemos que va de 0 a 2, ahí hay 3 elementos. Y pues puedo utilizarlo en el orden que yo quiera. Según como si usted lo utiliza por separado, pues puede utilizar en cualquier orden. No tiene que ser en un orden específico o concreto. Pero yo también puedo tenerlo de una manera mucho más ordenada. Ahí lo alcanzan a ver. ¿Sí? Bueno, digamos que sí lo vemos. Entonces tenemos un arreglo de una dimensión que es de tipo cadena, en el cual yo tengo vendedores, en este caso 10 vendedores, y un arreglo de enteros, en este caso es una matriz o un arreglo de 2 dimensiones, que le llamo ventas.
Entonces lo que voy a hacer es a guardar la información del vendedor y las ventas que hizo ese vendedor por mes. Entonces utilizo IJ, como les digo, para las estructuras para controlar esa información. Una variable sumatoria. Y aquí pues comienzo a generar la información. Entonces le digo para i desde 0, mientras i sea menor a 10, o sea que va de 0 a 9. Entonces escriba, introduzca el nombre del vendedor, en este caso el vendedor 1, entonces lea vendedor o vendedores en la posición 0. Entonces aquí me guarda el nombre del vendedor. Aquí me estaría guardando inicialmente el nombre de ese vendedor. Ahora, ¿qué pasa? Miren que no he salido del para, ¿no? Sigo dentro de este para. Entonces, ahora, ¿qué pasa en esta segunda estructura? Le digo, para J, desde 0 hasta menor a 12, o sea que va de 0 a 11, allí habría 2 elementos. ¿Qué le está diciendo? ¿Cuánto vendió el vendedor que usted ya ingresó el mes tal? El mes 1, el mes 2. Entonces, mire que él ingresa. Para el vendedor 0, ingresa los 12 meses. Entonces va guardando vendedor 0, venta mes 1, venta mes 2, va guardando todas las ventas. ¿Ya? Entonces aquí le pone cuánto vendió Pedro el mes 1, Fran. ¿Cuánto vendió Pedro el mes 2? Porque aquí usted ya ingresó el dato. ¿Ya? Entonces ahí le va haciendo pues la solicitud de los datos. Y de esa manera pues no se va perdiendo la información y va usted generando cada uno de los datos. Entonces usted le puede decir cuánto ingrese el nombre del vendedor. Entonces, Brian. Entonces, cuando entra acá para cuánto vendió Brian el mes 1, lea, ingresa el dato. ¿Cuánto vendió Brian el mes 2? Y así. Entonces, miren que aquí está para, fin para. Cuando termine de meter los meses, entonces ahora viene para el vendedor 2. Introduzca al vendedor y ahora le mete las 12 ventas. Y lo mismo hace para el 3, así hasta que ya termina los 10 vendedores. Él va a seguir pidiendo los datos hasta el último vendedor. Cuando ya tienen información, está guardado todo ahí. Ustedes imaginan tener 10 variables, vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, vendedor 10. Y aquí usted tener, imagínense cómo sería. Sería tener 120 variables, donde usted tendría mes 1, B1, mes 2, B1, mes 3, B1 y así. Porque son, o decir, enero, B1 para el vendedor 1, febrero, B1, marzo, entonces imagínense lo mismo para todos, enero para B1, enero para B2, enero para B3, sería una locura. Entonces yo aquí ya estoy agrupando toda esa información y la estoy controlando de alguna manera. Ahora, ¿qué va a hacer el sistema? Va a sacar el total y el promedio de ventas por vendedor. Entonces aquí viene y le dice vendedor fulanito, que es el primero. Entonces coge y le suma las ventas de los 12 meses. Y le puede decir el total de ventas, o sea, en el año, es la suma. ¿Y su promedio de ventas cuál es? Pues la suma dividido la cantidad de meses. Entonces, ahí le dice cuánto es. Señor, dígame. En lo primero que usted está mostrando, digamos, él coloca al vendedor 1, guarda los datos, pero hay como, donde dice o sea, ¿desde qué espacio empieza a mostrar el segundo vendedor? ¿En qué espacio está? Porque el primero que guarde él ingresa el vendedor 1, que es el de la posición 0, ¿cierto? Cuando viene en este otro ciclo, él va a guardar es la venta del vendedor 1 porque I ya viene acá con la posición 0 y no cambia, lo que cambia es J, o sea que va a guardar la venta de los meses. Entonces, ¿qué queda? Del vendedor 1
guarda enero, febrero, marzo, ¿sí? Los meses. Entonces, cuando ya termina de guardar los meses para el vendedor de la posición 0, entonces viene, se incrementa y ahora guarda el vendedor 2 o el de la posición 1 y guarda las ventas de ese vendedor. Cuando termina, entonces viene acá. Mire que aquí está, este para viene con este fin para. ¿Ya? Por lo tanto, no ha salido de este para que está acá. ¿Sí lo pilla? Ah, sí, ya. Y no, que no había visto lo del I. Si cambia. Ah, sí. Él no cambia hasta que no guarda todos los meses. Y cuando ya termina de guardar las ventas de los meses, ahora sí viene acá Ali y cambia para el siguiente vendedor, vuelve y guarda los meses, las ventas y vuelve otra vez y así. ¿Ya? Entonces, ¿qué se va a hacer acá? Entonces ya se pide para el vendedor en la posición tal, se suman las ventas y con esa suma para este vendedor le puedo decir total de ventas, pues es la suma, promedio de ventas, pues es la suma dividido la cantidad de meses que vendió. Entonces, eso lo va haciendo para cada uno porque este para está dentro de este otro para. ¿Ya? Entonces, así lo va haciendo. Y ahora no es la venta por vendedor, es la venta por mes. ¿Ya? En esta venta por mes es que toca mirar cómo en el mes enero, cómo él revisa la información del mes y la va sumando. Cuando él suma, entonces él puede decir cuál es la cantidad de ventas en el mes de enero y el promedio del mes. Pero en este caso, las ventas que se hacen en enero son por 10 vendedores. Entonces ahora el promedio es de 10, porque son 10 vendedores en el mes de enero, 10 vendedores en el mes de febrero y así. Entonces aquí esta sumatoria que él va haciendo, la va haciendo realmente es por mes. Entonces, miren muy bien, acá la suma que él hace, la hace desde la fila, porque él suma enero, febrero, marzo, abril, entonces suma la fila que tiene la venta por mes. Acá mire que cambia, aquí no está IJ, aquí está JI, porque él va a sumar en la columna. Yo necesito saber del mes de enero todos los datos, ¿ya? Entonces, estas cositas son las que ustedes tienen que aplicarle una lógica, porque si no, van a generar entonces algún posible error al no detectar pues cómo se va a manejar ese tipo de cosas. Entonces, permítanme, hago así una muestra rápida. Aquí tenemos la hoja de Excel que está más o menos representado con respecto a lo que tenemos allá. Como les decía, pues uno habla aquí de letras y números, pero realmente pues es lo mismo que venimos haciendo allá. Entonces, aquí lo que vamos a tener, por ejemplo, en este caso es enero, febrero, marzo, abril, etcétera. Y aquí entonces va a estar el vendedor 1, el vendedor 1, el vendedor 2, el vendedor 3. Entonces, una cosa es yo sumar esto que está aquí, porque son todas las ventas del vendedor 1, ¿ya? Son todas las ventas del vendedor 1. Entonces, cuando yo hago este movimiento, me estoy moviendo por toda la fila, pero lo que va cambiando es la columna. Mire que yo voy cambiando la columna, la fila sigue siendo la misma, pero yo voy cambiando acá. Cada columna, o sea que yo me voy moviendo de esta manera. Allí yo tengo todas las ventas del vendedor 1, pero cuando yo quiero todas las ventas de enero, yo lo hago ya es así. Entonces miren que la columna es una sola, pero las filas sí van cambiando, porque voy mirando de cada vendedor las ventas para ahorita sí hacer el cálculo. Entonces, eso es lo que está acá plasmado.
Cuando yo me muevo aquí por la fila, para yo sumar todas las ventas del vendedor X, y aquí cuando me muevo por la columna para las ventas del mes X, ¿ya? Entonces, eso es un análisis que se debe hacer para yo poder decir cómo me voy a mover dentro de mi solución para poder generar el resultado esperado. Porque si hago un mal cálculo o hago una estructura mal o tengo alguna cosa pues que no cuadre, pues por ende no me da los resultados que se quieren. Y ustedes imaginan donde a un vendedor lee más o lee menos y que eso dependa posiblemente su salario o cosas así, pues eso va a ser catastrófico. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que le pidan y de la manera en que usted lo va a solucionar. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con los arreglos en 3 dimensiones. Los arreglos en 3 dimensiones, como podemos ver, como los cuadros, como el cuadro de rugby, ¿ya? Donde aquí yo voy a tener filas, columnas y profundidad. Y como les digo, pues los autores utilizan mucho I para la fila, J para las columnas y en este caso K para la profundidad. ¿Ya? Entonces miren que, como les digo, es como tener el cubo de rugby. Arranca en esta posición, es la primera cajita y está la posición 0, 0, 0, fila, columna, profundidad, 0, 0, 0 y finaliza pues en la posición N-1, M-1, P-1. Lo mismo, al arrancar en 0, 0, 0, pues el último pues se le resta 1, porque va contando pues de alguna manera esa primera posición. Y aquí como se... Ah, bueno, usted también puede mirarlo pues como si tuviera varias matrices. Usted normalmente uno llena de esta manera, hace este recorrido y cuando termina de llenar esta primera matriz pues pasa a la de atrás y la llena y después va pasando a la de atrás y así. Normalmente es como el movimiento que se hace para llenar un arreglo en 3 dimensiones. Y entonces el pseudocódigo, ¿cuál es el tipo de dato? El nombre del arreglo y pues va a tener los 3 componentes, cuántas filas, cuántas columnas y cuánto de profundidad, ¿ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un arreglo de 3 dimensiones de 5 filas, 5 columnas y 5 de profundidad, ¿cuántos elementos tengo? ¿Quién dijo yo? Creo. Un arreglo de 3D, de 5 filas, 5 columnas y 5 de profundidad. ¿Cuántos elementos tiene el arreglo? 75. Le falta. 125, brother. Sí, 125. señor. Correcto, 125. Ahí se descachó un pedacito, porque es 5 por 5, 25, 25 por 5. Entonces le da 125. Entonces lo mismo, la multiplicación de estos datos me determina la cantidad de elementos que voy a tener en mi arreglo. Entonces les voy a mostrar unos ejemplos que creo que están en el lenguaje C. Hay unos ejemplos aquí. Miren, en este primer ejemplo, lo que va a hacer es llenar el arreglo de ceros. ¿Ya? El vector o el arreglo en una dimensión. Como les digo, hay que tener cuidado con esta forma de nombrarlo, porque algunos lenguajes hacen mucha diferencia entre vector y arreglo de una dimensión. Entonces tengo de tipo entero, el arreglo lo llamo vector, y de tamaño tan. Tan está acá. Tan es una variable que vale 100. Entonces, pues en este caso, el arreglo va a ser de tamaño 100. Y dentro del for, estoy llenando el arreglo de ceros. Es todo lo que está haciendo ahí. Simplemente de 0 a 99 va a quedar todo lleno de ceros.
Es todo lo que hace esta solución. Ahora, encontrar el mayor de más de 3 números. En este caso, pues, podrían ser 4, podrían ser más. Lo único es en dónde inicializa usted el valor. Entonces le dice una variable de tipo entero, n, que inicializa en 4. Y un arreglo de una dimensión que le llamo A de tamaño n. Esta n debe tener el valor antes, así como está aquí. Si no lo tiene antes, para él va a ser un error porque n no tiene un valor determinado, puede ser un valor desconocido. En algunas ocasiones por defecto es 0, pero puede ser también que tenga basura. Entonces eso va a generar un posible error. El valor que esté aquí debe ser fijo, o sea, un número, 10, 20, 50, o si es una variable, esa variable ya debe contener un valor para poder yo determinar que el tamaño sea la variable que yo estoy especificando. Una variable C y una variable mayor. Entonces hago el ciclo para C de 0, mientras C sea menor a N, C++, o sea que aquí es el incremento. Entonces le dice ingrese un valor. Aquí lo va ingresando. Aquí simplemente en esta estructura que es un para, pues simplemente llena el arreglo. Ahora, en otra estructura para, lo que va a hacer es coger cada elemento y lo compara con la variable mayor o mira a ver si C es igual a 0. Entonces ahí va mirando para todos los elementos y va generando que si esto se cumple, entonces pues a mayor le asigna el elemento que esté ahí en esa posición. Al final pues él va simplemente sobrescribe. Si encuentra otro que es mayor, pues lo guarda acá y después vuelve y compara y así. Entonces cuando ya termina de recorrer el arreglo, entonces ya sale y le dice imprima el mayor es mayor y listo, salió. Si está en pausa, pues es una orden del sistema para parar un momento hasta que usted le dé enter o le dé alguna tecla, entonces él continúa. Y finalmente, que es un arreglo, que son matrices. En estas matrices son matrices cuadradas. ¿Qué es una matriz cuadrada? Una matriz cuadrada es una matriz de las filas es igual a las columnas. La cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas. Para yo poder hacer ciertos procesos con las matrices, en este caso pues suma y multiplicación, pues normalmente la matriz debe ser cuadrada. Bueno, para los procesos con matrices hay ciertas normas matemáticas que si no se cumplen, pues no le va a dar la solución que usted espera. Entonces, por eso también hay que tener conocimiento y mirar pues bien qué es lo que usted va a hacer para poder generar la solución. Entonces, lo primero que se hace, entonces, por eso aquí está el comentario, lectura de la matriz A, o sea que lo que va a hacer es llenar la matriz. Aquí está pidiendo los elementos, entonces llena los elementos. Lectura de la matriz B, llena los datos. Y viene el primer ciclo para el cálculo de la suma. Entonces el cálculo de la suma pues sí es más sencillo. Donde yo lo que está en la posición 0, 0 lo sumo con lo que está en la otra matriz en la misma posición. Entonces simplemente voy sumando esas posiciones y lo voy guardando igual en la otra matriz que designé para la suma. Entonces miren que tengo la matriz A y B y la matriz S que es la de la suma y la matriz P que es la de la multiplicación o producto. Eso es con la suma. Eso es con la suma. Ya otra cuestión es con la multiplicación, el cálculo del producto.
Para multiplicar sí tiene otro cuento, porque la multiplicación tiene una fórmula entre dos matrices. Él tiene una fórmula para yo poder realizar ese proceso. Entonces hay que conocerlo para poder hacerlo. Finalmente, pues simplemente imprime las matrices resultado. Le imprimo la suma, que es la matriz S, e imprimo la multiplicación, que es la matriz P. Listo. Y ahora sí, este es el último, donde yo en un arreglo de 3 dimensiones guardo 1000 datos o 1000 números aleatorios. Entonces simplemente tengo un arreglo de 3 dimensiones que le he llamado tabla random de enteros, con datos o con fila, columna y profundidad del mismo tamaño. Din, 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 que din es 10. Entonces 10 por 10 por 10, pues me da 1000. Y en este caso, pues ya no estoy utilizando IJK, sino que estoy utilizando ABC. Esto lo hago es para que ustedes vean que lo pueden utilizar de cualquier manera, pero normalmente muchas personas pues que hacen libros o tutoriales y demás utilizan IJK, pero pues usted puede utilizar la variable que quiera. La idea es que usted entienda qué está haciendo, porque si no, de lo contrario, pues no le va a funcionar como debería, o no va a generar lo que usted espera que se dé. En este caso, dentro de 3 ciclos, para controlar la fila, la columna y la profundidad, entonces guardo números aleatorios. Esto es una función del sistema, la random, y él va generando números y va guardando, va generando y va guardando hasta que él termina el ciclo. Y pues finalmente acá lo que va a hacer es imprimirlos. Ya, entonces va generando los datos para poder ir, va a mostrar, y entonces ahí ya terminar. ¿Listo? Profe, Pregunta. una preguntita. Dígamelo. Ese ahí donde está subrayado Ajá. azul, ¿eso qué quiere decir? Esta es una función. Esta función es algo que trae el lenguaje C. Esta función es de la librería StandardLib. Él genera un número cualquiera. Un número, entonces él genera 7, prun, lo guarda. 25, prun, lo guarda. O sea, genera números aleatorios. Es lo que él hace. Ah, ya. Este random genera números así al azar y los va guardando, porque como está aquí dentro de estos ciclos, entonces cada vez que llegue aquí, llama a la función, genera un número, lo guarda y vuelve y sale. Entonces eso es lo que él hace, guardar números de forma aleatoria. Ok, profe. Bien, ¿quién más? ¿Alguien más? Profe, otra preguntita. Dígame. En el for es para, ¿no? Sí, ¿O el cuál for es es el para, for? sí, correcto. El for es para. ¿Cómo unos, o sea, cómo ahí no hace como es como uno hace en el pseudocódigo, que ya el fin para, o cómo es la cuestión en esa? Aquí O es él no, o él no. el fin para es la llave. Abre Ah, llave, ya. que sería como el inicio del para, y cierra llave para indicar que ya cerró la estructura. Ya, entonces pues va aquí, este de acá va con este de acá, y pues este de acá va con este de acá. Por ahora les digo mucho lo de tratar de que quede así corridito, como para que lo identifiquen de una manera mucho más fácil. Ya, profe. Listo. Ok, ¿quién más? ¿Quién más iba por ahí a hablar? ¿Quién más? ¿Qué pasó? Que iba a hablar y se quedó callado. ¿Quién otra persona necesitaba preguntar algo? Bueno, entonces pues por ahora voy a dejar de compartir y de grabar. Muchas gracias.